una mucha mayor comodidad para el usuario, para el pasajero. Lo mismo en Ezeiza. En Ezeiza no era tan delicado el tema, en Aeroparque era muchísimo más delicado. En Aeroparque entonces se nota mucho más mejor orden debido simplemente a la mudanza y a la concentración de dos compañías que conforman un grupo empresario en un solo sector, aprovechando entonces el sector que dejó otra para las nuevas compañías que han empezado a operar al compás del sistema de desregulación aerocomercial. La situación de Aeroparque nos ha movido a nosotros a una preocupación. Ustedes saben que, como les dije recién, Aeroparque debe ser levantado ahora dentro de 6 años y se le dio en el contrato la capacidad de decisión al concesionario para definir en qué lugar iba a instalar el aeropuerto de vuelos domésticos de la capital federal. Esto lo podía hacer con un nuevo aeropuerto o concentrándolo en alguno existente. El concesionario optó por concentrar todo en Ezeiza, es decir, Ezeiza será el gran aeropuerto internacional y doméstico de la capital federal. El otro aeropuerto internacional básico es el de Córdoba, sin perjuicio de que hay otros aeropuertos internacionales, por supuesto, pero yo estoy pensando en la magnitud del tráfico. Y para analizar adecuadamente si esta es una decisión en su 100% adecuada, hemos comenzado un procedimiento de consulta a los distintos interesados en la materia, que son primero los pasajeros, las compañías aéreas y otra cantidad de instituciones que tienen que ver o que pueden aportar ideas sobre la cuestión, para solo analizar, insisto, como un proceso hacia una eventual toma de decisión futura, si es conveniente o inconveniente que Aeroparque subsista, en qué condiciones. Nosotros hicimos una propuesta que sea en condiciones reducidas de tráfico, fijando un límite de distancia. El criterio es por el límite de distancia, podría ser otro límite. Fijamos un límite de distancia que lo reduciría su actividad en un 50%. Esto al solo efecto de, ya les digo, tener en cuenta y considerar la posibilidad de que la ciudad de Buenos Aires conserve su aeropuerto citadino o urbano, como lo querramos llamar. La otra alternativa, por supuesto, es la que está hoy vigente, porque hoy esa es la única vigente, es la concentración absoluta y total en el aeropuerto de Ezeiza, sin perjuicio del aeropuerto de San Fernando, que también está concesionado y que en la planificación hecha por el concesionario, aceptada por otra parte ya en la documentación contractual y por nosotros, funcionaría para el transporte aéreo no comercial, es decir, aviones de poca envergadura, taxis aéreos o aviones privados, etc. Durante este año hemos ido desarrollando, conforme lo establece el decreto de creación del ORNA, toda la documentación o las normas regulatorias complementarias de las normas regulatorias ya existentes. Si en realidad el sistema ya está con sus normas regulatorias establecidas, primero, fundamentalmente en los tratados internacionales vinculados con la actividad aeronáutica, segundo en el Código Aeronáutico, tercero en las normas que regularon y que crearon el Sistema Nacional de Aeropuertos. Lo que queda como competencia del ORNA para ejecutar. El Poder Ejecutivo inmediatamente apuró los pasos. En el mes de enero, febrero, se adjudicó, se hizo todo lo que se tenían previsto para culminar este proceso de privatización. Lamentablemente, algunas de nuestras advertencias se han cumplido. El apuro con el que se hizo generó
una serie de problemas que hoy está teniendo el órgano regulador, el Estado, en su relación con el concesionario. Modificaciones que ya se vislumbran, se pueden hacer al contrato, incumplimientos por parte del concesionario, dificultades que acá acaba de reconocer el señor presidente en su relación con el concesionario. Yo he tenido la oportunidad de escuchar al presidente en 2 oportunidades en la comisión bicameral, en donde precisamente se abordó este tema de las dificultades que tiene. La primera de ellas con lo que fue el primer pago que tenía que hacer el concesionario del canon que se abona semestralmente. Yo estuve leyendo, estuve en la primera reunión y luego releí las versiones taquigráficas de aquella reunión del 17 de febrero de este año en el Senado, en la comisión bicameral. Releí las explicaciones que dio el doctor Barria, el doctor que lo acompaña, y realmente creo no llego a entender adecuadamente los fundamentos de la resolución que tomó el organismo regulador, por ejemplo, para reducir el canon que debía abonar el concesionario al primer vencimiento. Concretamente, por ejemplo, en cuanto al canon, lo que está previsto contractualmente es que a partir de la toma de tenencia de la totalidad del grupo, así dice el contrato, ¿no? A partir de la toma de tenencia de la totalidad del grupo A de aeropuertos o a partir del vencimiento del término de 180 días a contar desde la entrada en vigencia, según lo que ocurra con anterioridad, el concesionario deberá pagar a semestre vencido al concedente, en concepto de canon anual, el importe en dólares estadounidenses que hubiera ofrecido en el SOBEOS. Así dice el contrato, el pliego de la licitación. La fecha de referencia era precisamente el 11 de agosto del 98. Es decir, el 11 de agosto del 98 empezaba a contar el término a partir del cual debía pagar el canon el concesionario. La cifra que debía pagar era de poco más de 66 millones de pesos, creo. Entonces, como el argumento que hemos escuchado públicamente es que se le han descontado los 52 días, creo, que se demoró en la toma de tenencia de los primeros aeropuertos por la vigencia de una medida cautelar promovida por un grupo, unas asociaciones de usuarios y la legisladora Alicia Castro. Sin embargo, el concesionario hizo la toma de tenencia del aeropuerto de Ezeiza el 27 de mayo del año pasado, del 98, Aeroparque el 3 de junio y Córdoba el 15 de junio del mismo año. De manera tal de que, inclusive cumpliendo con el cronograma que se había propuesto el propio Estado. Pero como decía, como leía en la primera cláusula, lo que establece el contrato es que se tomaban 2 referencias. Podía ser a partir de la toma de tenencia de la totalidad del grupo A de aeropuertos o, dice, o al vencimiento del término de 180 días a contar de la entrada en vigencia. Ese término fue, como decíamos, el 11 de agosto. Entonces no nos cierra el argumento y la razón que ha tenido el organismo regulador para hacer ese descuento al que hemos hecho referencia. La razón por la cual yo quisiera que se nos amplíen las explicaciones y, si es posible, si pudiéramos contar ahora mismo con la resolución del ORSNA que, digamos, aplica, que toma esa decisión en el sentido de disminuir el cambio. Sabemos que ha habido otras dificultades. Ayer mismo en la comisión bicameral el presidente del organismo decía de la dificultad que han tenido, por ejemplo, para controlar el avance de las obras que tiene comprometido el concesionario en los aeropuertos. Sabemos, lo ha dicho recién el presidente, que hay una obligación contractual de determinadas inversiones del orden de los 500 o de más de 500 millones de pesos para los primeros 3 años, y nos preocupa que al ya casi avanzar el primer año no hay avances sustanciales, no hay, diríamos,
concreción efectiva de las inversiones que deben hacerse. Por ejemplo, todos sabemos que Fuerza Aérea Argentina objetó duramente el primer anteproyecto presentado de plan maestro por la concesionaria respecto de lo que había que hacer en Ezeiza. Allí, por ejemplo, el concesionario avanzaba en la solicitud de más tierras cercanas al aeropuerto para emprendimientos que poco tenían que ver con la infraestructura aeroportuaria. Hemos conocido en su momento las observaciones que hizo Fuerza Aérea. Sabemos que hasta ahora no se ha presentado el proyecto, el plan maestro para Ezeiza, y bueno, quisiéramos saber qué evaluación hace el presidente de esto, si ha insistido el concesionario en el pedido de tierras, o cómo está esta cuestión. Paralelamente a esto, hay ahora un pedido o un proyecto para invertir 270 millones de pesos en Aeroparque. Se plantea la discusión entonces, a la que ha hecho también referencia el presidente, que va a ser consultada a través del mecanismo de audiencia pública y demás, sobre si es conveniente o no mantener Aeroparque. El problema, como todos sabemos, es que como para Aeroparque solamente estaban previstos poco más de 9 millones de pesos para obras simplemente de mantenimiento, porque debía cerrarse al 7º año, esta inversión de 270 millones de pesos que no estaban previstas en el contrato, muy probablemente quiera ser planteada por el concesionario a los efectos de reducir o eliminar el pago del canon. Y este es el tema, ¿no? Si el concesionario, sobre el cual ya hizo objeciones y pagó menos de lo que debía pagar al vencimiento del primer semestre, está en condiciones o no de pagar el canon que comprometió al momento de la licitación, que todos sabemos fue la variante fundamental para la adjudicación de esta privatización, toda vez que, esa ha sido digamos, la variable tenida en cuenta por los pliegos por el gobierno para la adjudicación. Esto es lo que nos preocupa. Queríamos, que se nos hagan... Tiene la palabra el señor presidente. Muchas gracias. Voy a tratar de seguir el orden de temas, si a usted le parece bien, o está bien. Bueno, correcto. El primer tema es la cuestión del primer pago de canon semestral. Allí efectivamente, como dijo el señor diputado, el contrato prevé el pago del canon de 171 millones de dólares anuales en 2 periodos de cada año por semestre. El primer semestre, como lógicamente no coincide con un tiempo calendario, y el último semestre, que tampoco va a coincidir con un tiempo calendario, está calculado de una manera proporcional, es decir, no paga exactamente el 50% del canon, sino una proporción que se compensa el de inicio con el final. El contrato preveía que a partir de su vigencia el concesionario debía ser citado por la jefatura de gabinete, cosa que así ocurrió, para establecer el cronograma de toma de entregas, o sea que comenzaba ya el proceso de toma de tenencia de los aeropuertos. Los 3 aeropuertos principales debían ser entregados dentro de los primeros 90 días y luego la secuencia que siguiera con un máximo de tiempo, que es el que ya está cumplido. Y se computaba el pago proporcional a de este primer semestre en función de este tiempo vinculado a la entrega de los aeropuertos, al proceso de entrega de los aeropuertos. Comenzado el proceso de entrega de los aeropuertos, que comienza con esta gestión y tratativas de 3 partes, en realidad de 4 partes, inicial, la jefatura de gabinete, Fuerza Aérea, el ORSNA y el concesionario, un juez federal decidió, a través de una medida precautoria, suspender totalmente el proceso de entrega de todos los aeropuertos, prohibiéndole al ORSNA el realizar cualquier acto administrativo o cualquier tramitación tendiente a la entrega de los aeropuertos.
Esta medida precautoria duró exactamente 52 días hasta que pudo ser resuelta. En realidad pudo ser resuelta por cumplimiento de lo que el juez estaba exigiendo. Y estos 52 días de parálisis del funcionamiento del contrato significaron o le dieron la ocasión al concesionario de hacer su reclamo de descuento del canon semestral en la misma proporción del tiempo en que el contrato quedó estrictamente suspendido. Allí hay dos, en realidad, reclamos de tipo económico. Uno es el vinculado estrictamente con el valor del canon, que podía ser tratado de distintos puntos de vista, pero lógicamente allí cualquiera de esos puntos de vista o las otras alternativas iban a necesitar acuerdo de partes. Una posibilidad es que pagara el canon completo y tuviese 52 días de prórroga al final del contrato, no computables con canon. Pero esto es si el concesionario quiere, porque no lo puedo obligar yo a quedarse 52 días más. La otra posibilidad era la que el concesionario exigía, que era el descuento del canon frente a esta parálisis de la vida del contrato absoluta. Yo digo parálisis de la vida del contrato absoluta, es decir, en la práctica entonces suspensión de la vigencia del contrato, porque en ese momento la única actividad a realizar era la gestión de entrega y de recepción de los aeropuertos. El ORNA debía gestionar, tramitar, ordenar, organizar con la Fuerza Aérea la entrega de los aeropuertos, para lo cual había que hacer toda una serie de procedimientos que luego fueron cumplidos, que habían comenzado a ser cumplidos, se pararon por 52 días y luego continuaron siguiendo, y el concesionario a la vez hacer lo propio. Entonces, la única prestación y contraprestación realmente propia del contrato en esa etapa inicial era la entrega y la recepción, los procedimientos de entrega, los procedimientos de recepción. Estos fueron los que quedaron absolutamente interrumpidos. Y esto es lo que justifica la reducción del canon del tiempo en que el contrato no fue vigente. Supongamos, por vía de hipótesis, una hipótesis seguramente absurda, pero que puede ser posible, podría haber sido posible, que los gobernadores de las distintas provincias hubiesen decidido nunca designar al director representante de las provincias, porque ese fue el tema de la discusión judicial. Eso fue lo que provocó la duración por 52 días de la medida precautoria, la no designación del director representante de las provincias, que solo los gobernadores de provincia podían designar. Supongamos que hasta el día de hoy los gobernadores, a quienes es imposible forzar para el gobierno federal en esta toma de decisión, salvo que decidiera intervenir a todas las provincias, hubiesen mantenido en ese criterio: no designo a nadie porque no quiero, porque no estoy de acuerdo con la privatización, por lo que sea. Hoy no estaría entregado ningún aeropuerto, porque seguiría vigente la decisión del juez que nos prohibía la entrega, que nos prohibía realizar cualquier procedimiento, la emisión de cualquier acto administrativo destinado a esa entrega. Obviamente, no creo, en mi opinión personal, que yo le hubiese podido exigir al concesionario que pagara los 65 millones de pesos que vencieron en fecha de enero, ni le podría exigir ahora en julio próximo que pagara los 85 millones, porque este señor me diría: usted me exige que yo le pague y usted no me da nada. El problema de la toma material es otra cuestión, que también es objeto de un reclamo del concesionario que está en su tramitación, y sobre el cual yo no puedo prejuzgar, que es el perjuicio económico resultante de la no explotación del aeropuerto. Es decir, si yo alquilo una zapatería, un local destinado a
cualquier actividad comercial o industrial, y ese local no me lo entregan, tengo dos problemas. Uno es el pago del alquiler. No puedo pagar, no debo pagar porque no me entregó. Y otro es el lucro cesante. Yo allí iba a hacer alguna explotación comercial. Hay que ver si los dos reclamos no se superponen. Hay que verlo. Quizás se superpongan. Porque hay que ver cómo se calcula ese problema de lucro cesante. Pero yo doy el ejemplo para distinguir los dos problemas. Una es la cuestión estrictamente matemática de un procedimiento contractual que no puede ser cumplido y por lo tanto deja el contrato sin vigencia y por lo tanto por la propia letra del contrato esa proporción de cálculo del canon queda entonces reducida, aunque puede ser ampliada al final, lo dice nuestra resolución. Si el contratista pretendiese, porque él se ha quedado con 52 días de menos, él sigue teniendo 52 días menos. Si el contratista pretendiese al final del contrato compensar sus 52 días, señor, tendrá derecho a tener esos 52 días, pero me va a tener que pagar el canon por esos 52 días. Me va a tener que pagar lo que no me pagó ahora, a los valores del canon, que tiene un sistema de actualización de aquel momento, suponiendo que esa actualización sea un sistema de actualización justa y que mantenga simplemente precio real comparado con precio real, de momento y momento. Este ha sido el motivo de la decisión. La medida judicial fue pedida en realidad por dos problemas. Uno era debido a la falta de integración de la planta de personal del ORSNA y otras cuestiones vinculadas a su organización interna que se corrigieron porque estaban en trámite, estaban al salir. Son los temas presupuestarios que felizmente el Ministerio de Economía vigila con mucha atención porque se trata del dinero de todos. Se superaron a las, creo que 48 o 72 horas de decidir la medida judicial. Y otra era este problema imposible de solucionar por el Ejecutivo Federal, por supuesto imposible de solucionar por el ORSNA, imposible de solucionar también por el juez. Imposible de... 98 empezaba la obligación de pagar el canon. Hola, hola. Entonces tiene menos de 6 meses. El 11 de agosto terminaba el 31 de diciembre. Es decir, 141 días. El 11 de agosto ya el concesionario tenía la administración de 3 aeropuertos. Ya había empezado a administrar los aeropuertos. Estaba en plena, diríamos, ejecución el contrato de concesión con el ejercicio de sus derechos. De manera tal de que no veo razón para que todavía a esos 141 días nosotros le descontemos los 52 días de la fecha de la medida cautelar. Sobre todo porque los 90 días que tenía para entregarse los aeropuertos eran, me parece, en beneficio del Estado, porque esto es, diríamos, el concesionario tuvo la tenencia de los aeropuertos inclusive con anterioridad a la fecha en que empezaba su obligación de pagar el canon. La obligación de pagar el canon del concesionario empezaba el 11 de agosto. Por el primer semestre entonces tenía menos días, 141 días como digo. Entonces no veo la razón para la cual legítimamente pueda solicitar una reducción de 52 días en el pago de ese canon. Eso es lo que no me cierra, señor presidente. Es que el contrato ha establecido un régimen proporcional del pago del canon. Ese régimen estaba en función de un tiempo de procedimiento para hacer la entrega de los aeropuertos. De todos, de estos 3 primeros, los 3 primeros debían ser dentro de los 90 días. Esto era para que el contrato comenzase a funcionar con otro tipo de rapidez. Yo no sé si esa es buena o mala decisión, pero es lo que está establecido en el contrato. Ese tiempo proporcional, ese tiempo concreto, fue el que fue reducido, alterado en 52 días. Por eso yo le decía antes, esto también puede solucionarse con el agregado de 52 días posteriores, que es lo que le falta al contratista en el tiempo de vigencia de su contrato,
Y si le agregamos 52 días posteriores, por supuesto debe pagar el canon de esos 52 días posteriores. Pero esto es una actitud voluntaria del concesionario. Yo no lo puedo obligar a quedarse 52 días más, cuando esos 52 días no fueron por su culpa, sino en todo caso, entre comillas, por nuestra culpa. Señor presidente, la señora diputada Goñi le pide una interrupción. Sí. Gracias, señor presidente. Yo creo que a los efectos de responder a la pregunta del diputado Nievas, podría ser esclarecedor que nos dijera desde qué día hasta qué día corrió ese plazo de 52 días, y si durante esos 52 días el contratista, el concesionario, tuvo efectivamente la administración y la operación de los aeropuertos, si hubo, diríamos, vigencia de todas las obligaciones y responsabilidades contractuales. Y en el caso de que la respuesta sea negativa, en que esos 52 días no fueron operados por el concesionario, a su criterio, ¿cuál es la responsabilidad del concesionario por no operar esos 52 días? Gracias, señora diputada. Señor presidente. Las fechas son del 31 de marzo al 22 de mayo. Si el 31 de marzo el juez decretó la medida precautoria y la notificó en el mismo día, y el 22 de mayo la levantó como consecuencia de que fue designado el ingeniero Ciacera, como nos recordaba recién la diputada Castro. En esos 52 días, no solo el concesionario no tuvo ningún aeropuerto en su gestión, sino que no se podía realizar ningún acto, ningún procedimiento, ninguna tratativa, ninguna actividad nuestra con la Fuerza Aérea y con el concesionario destinada a la entrega de los aeropuertos, bajo pena de estar incumpliendo una orden judicial, que es además un delito, ¿no? O sea, que no quiero yo estar sometido a ello. Es decir, la única vida del contrato en ese momento, porque recordemos que hoy el contrato tiene otra vida, hoy el contrato tiene la vida plena, el concesionario tiene que estar administrando los aeropuertos, ya todos entregados, menos estos dos que hay dificultades, tiene que estar haciendo obras, se las comienza, no las comienza, se demora, lo intimo, lo sanciona, lo que sea. Ya el contrato tiene su vida plena. En aquel momento, la única vida del contrato, la única prestación y contraprestación era la entrega del aeropuerto, y previo a la entrega, lógicamente, los procedimientos adecuados para entregar. Para cada entrega de aeropuertos, la Fuerza Aérea debía realizar un inventario con la conformidad del concesionario, del ORSNA, establecer un procedimiento con el ORSNA y el concesionario cómo iban a ser entregados esos aeropuertos, celebrar un acta para que todo esto estuviese de común acuerdo ya con todos. Nosotros debemos saber que en el aeropuerto tal hay tales bienes que se entregan, hay tal situación de ocupación de espacio. Yo, señor presidente, le voy a agradecer muchísimo el poder de síntesis que usted tiene capacidad indudable de hacerlo, porque son muchos los que quieren preguntar. Si no, nos va a agarrar el jueves que viene acá. Si me hace el favor, lo más sintético posible, le responde las preguntas, termina de contestarle al señor diputado Nieva, así pasamos a otra, le damos dinámica. La síntesis es esta. Entonces, en esos 52 días el contrato estuvo sin vigencia. Y las tasas que deberían haber sido cobradas si hubiese tomado posesión el concesionario, las cobradas como concesionario, las siguió cobrando el Estado a través de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea siguió estando a cargo de los aeropuertos. Esto también es un dato de la realidad que hay que tener en cuenta. De todas formas, acá ha sido una decisión de interpretación jurídica, de derecho, equivocada o no, frente a un problema que nosotros lo hemos analizado muchísimo y que vimos que tenía un riesgo de costas para el Estado de aproximadamente 7 millones de pesos. Señor presidente, le pide una interrupción al señor diputado Polino. Sí, señor. ¿Hubo algún acto administrativo que declaró suspendido los términos del contrato? No, porque fueron suspendidos por el juez. Nosotros cumplimos la medida del juez. Ahí ha habido en todo caso una falla de la administración. No ha faltado el acto administrativo.
No necesariamente, nosotros interrumpimos lo que sí hubo un acto que fue contestarle a un requerimiento del concesionario, en realidad está el acto administrativo que usted menciona, notificarlo al concesionario que no era parte en el pleito de la decisión judicial y decirle, es una nota que no sé si fue acompañada en toda la documentación que le entregamos a la comisión, pero si no está se la agregaremos, decirle al concesionario que estaba suspendido todo proceso y toda tramitación vinculada a la entrega de los aeropuertos. Es un acto administrativo, es un acto de decisión. Señor presidente, discúlpeme, le termina de contestar, bueno, por favor, al señor. Vamos entonces a los otros temas. Sí, y le reitero, poder de síntesis, lo más sintético. Yo sé que va a tener que hacer un esfuerzo muy grande usted por su personalidad, pero le quiero agradecer. Quiero aclarar que trato de responder a las interrupciones. Sí. ¿No? También, así terminamos con el señor diputado Aníbal, porque tengo 28 diputados anotados que se van y vienen. El tema Aeroparque, que era otra, no sé si con la misma secuencia, pero bueno, lo que recuerdo ahora. El tema Aeroparque es el siguiente. En realidad, esta licitación tenía un implícito. El implícito era una actividad previa que había hecho el gobierno nacional, si bien no expresada en una decisión firme, en una decisión formal, no lo habría, pero sí en una actividad que el propio gobierno había autorizado y encomendado para un estudio que se hizo sobre la factibilidad técnica, económica, etcétera, de construir una aeroisla. Ustedes recuerdan el tema. Esta aeroisla iba a ser ubicada en el Río de la Plata, iba a ser la que iba a concentrar la actividad de Ezeiza y de Aeroparque. Es decir, todos los vuelos internacionales y todos los vuelos domésticos iban a estar casi a la misma altura del actual Aeroparque, nada más que entrada en el río y conectada, obviamente, por puentes en el río. Por alguna decisión que a mí no me compete valorar, no se incluyó esta obligación en el pliego. El pliego podría haber dicho, y el concesionario está obligado a construir la aeroisla y explotará el aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque en la aeroisla. Bueno, esto no se hizo. Se dejó libertad al concesionario de tomar la decisión de dónde iba a instalar el aeropuerto. Y tomó la decisión, después de largas discusiones, de hacerlo en Ezeiza. Cuando el concesionario toma la decisión de hacerlo en Ezeiza, el planteo que en el directorio del ORSNA, exclusivamente en el directorio del ORSNA, ya como ente regulador de aeropuertos, y en función de nuestro también deber e interés a la vez de atender a la política aerocomercial en competencia también con la política del transporte de superficie, nos planteamos que hay una cantidad de vuelos de corta duración donde aproximadamente el 60 o el 70% de los usuarios pasajeros viven o trabajan, porque la gran parte de esos vuelos son también de vuelos de negocios, vuelos de empresarios o de empleados de empresas que tienen que viajar de Buenos Aires a las provincias y recíprocamente, en un área cercana al Aeroparque. Entonces nosotros nos planteamos que esos vuelos que pueden durar de 30 o 35 minutos a una hora, iban a estar incrementados en el tiempo y en su costo de transporte por el peaje, etcétera, etcétera, en el traslado a Ezeiza. Y si no era una pena, en algunos de nosotros los pensamos como porteños, que la ciudad de Buenos Aires perdiese ese aeropuerto central que tiene hasta este momento. Entonces nos preguntamos si no sería conveniente, y siempre hablo en condicional, porque hasta ahora es solo una pregunta, si no sería conveniente mantener este aeropuerto para esos vuelos de corta distancia, que además reducen su actividad en un 50%, es decir, lo alejan del techo de colapso que tiene hoy Aeroparque, que son 9 millones de pasajeros año. Aeroparque hoy está sirviendo 7 millones de pasajeros de año, con una tasa de incremento prevista del 10%,
Por lo tanto, es razonable pensar que dentro de un plazo de más o menos 3 años, Aeroparque también llega a su techo de colapso. Con este diagrama de vuelos que hemos tomado, el eje Buenos Aires-Córdoba. ¿Por qué Buenos Aires-Córdoba? Porque Buenos Aires-Córdoba es el de mayor intensidad de tráfico y es el de mayor intensidad de tráfico de gente de empresa, de gente de comercio. Prácticamente es un puente aéreo. El que necesita el empresario que está acá y que tiene que ir a Córdoba rápidamente y toma un taxi y llega en 20 minutos a Aeroparque y no tiene demoras casi en su embarque porque va con un maletín nada más en la mano. Tomamos el eje Buenos Aires-Córdoba, hacemos un círculo, todos los vuelos que están allí dentro podrían salir de Aeroparque y eso reduce casi exactamente, según el periodo de tiempo, un poquito más o un poquito menos según la temporada alta o baja, en un 50% la actividad del Aeroparque. Por lo tanto, pensando en la tasa de incremento también de esos vuelos de un 10% por año, el Aeroparque con esa intensidad de vuelos llegaría a su techo en un futuro posterior a los 15 o 20 años que harían amortizable cualquier inversión que se haga más importante en Aeroparque, más importante que los 9 millones previstos solo para su mantenimiento en 7 años. Esta es una posibilidad, por supuesto que puede ser manejada con flexibilidad, porque si ese techo de colapso llega antes, hay vuelos que se pueden volver a trasladar a Ezeiza, o tomar cualquier decisión en el tiempo. Esto no supone necesariamente, o no supone de por sí, ningún tipo de renegociación contractual. Es una decisión del gobierno, si la toma, quizás la tenga que tomar el Congreso, porque aquí hay que ver cuál es la norma que debe reemplazar o sustituir a la norma vigente, que hoy prohíbe que Aeroparque siga después de los 7 años. Yo no quiero adelantar opinión, quizás la tenga que tomar ustedes finalmente, por ley. Esto supone que el Estado somos todos nosotros, dicen, es de interés público que acá haya este Aeroparque en estas condiciones. Ahora, después viene el problema económico que señalaba el diputado Nieva. ¿De qué medida de inversión? ¿Qué aeropuerto? Ese de 270 millones que solo en un esbozo presentó el contratista, el concesionario, no sé, quizás sea otro, quizás la inversión sea 50, o 25 o 75, porque tenemos que diseñarlo, hay que ver cuál es el que queremos tener. ¿Que va a realizar tales o cuales explotaciones comerciales? Hay que ver cuál es en la capacidad física del lugar geográfico que tiene el Aeroparque hoy podrá ser. No piensen que muchas. Hay que ver cuáles son las reglas urbanísticas del gobierno autónomo de Buenos Aires que le permiten hacer que yo leí una declaración periodística que hablaba de un hotel. No conozco las normas, las regulaciones urbanísticas de la ciudad, no sé si allí se puede hacer un hotel. Eso no ya es un problema mío, es un problema del gobierno de la ciudad y del concesionario. Pero adelantaría opinión de que me parece que difícilmente pueda construirse un edificio de pisos alto al borde del río en la avenida Costanera. Como porteño tampoco me gustaría mucho que eso ocurriera. Así que ese es otro problema. ¿Cómo se paga esa inversión? Bueno, veremos, porque quizás le estamos detrayendo inversiones Ezeiza en ese caso. La inversión que tenga que hacer sea un tanto menor, yo no digo equivalente menor, a mí tampoco me gustaría eso. Yo quiero una Ezeiza grande, importante y con capacidad de expansión. Pero lo que se le traiga de Ezeiza nivela la balanza, no hay acá diferencia ninguna. Si hay alguna explotación comercial no aeroportuaria, hay un mayor ingreso para el concesionario, entonces sus mayores inversiones también están compensadas. Es decir, todo esto es un problema para ir analizándolo en el futuro. Lo primero que tenemos que decidir como Estado, y acá, Estado en este caso nacional, pero acá el actor principal es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos tiene que decir, ¿quiero o no quiero el aeropuerto en Aeroparque, en donde está hoy instalado? ¿Quiero o no quiero? Después nosotros tenemos que tomar, porque es un problema federal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tomar la decisión, pero tenemos que escuchar primero la opinión del principal interesado, que es el que gobierna la Ciudad de Buenos Aires.
Esto es con respecto a Aeroparque. Por ahora estamos haciendo solo un proceso de consulta, en este momento es por escrito, a todos tenemos una larga lista de invitados a opinar, muchos ya lo han hecho, algunos positivos, algunos negativos, algunos en decisiones que podrían ser extremas. Por ejemplo, tenemos opiniones, no, que quede Aeroparque y que quede para todos los vuelos, que quede para como está. Hay otros, y es un problema de competencia entre compañías aéreas, que dicen, no, que no quede para nada, yo quiero irme todo a Ezeiza. Porque claro, las compañías aéreas tienen sus problemas de mercado, ¿no es cierto? Hasta ahora escuchamos esas opiniones. Habrá una nueva ronda, yo creo que esto hay que ampliarlo, y debemos culminar en una audiencia pública. Y debemos hacer, por supuesto, el estudio de impacto ambiental, que no lo quiero hacer de antemano, pero primero quiero saber si hay opinión favorable a que Aeroparque quede. Si hay opinión favorable a que Aeroparque quede, haremos el gasto del estudio ambiental. Si la opinión es desfavorable, no haremos el gasto del estudio ambiental. Si la opinión es favorable y el estudio ambiental nos dice que esto es imposible, será imposible. Aún así, con el tema ambiental, tengan en cuenta que en realidad los aviones modernos, que ya deberían estar funcionando en la Argentina, bueno, cada compañía aérea tendrá su problema de amortización de los equipos que hoy tienen funcionamiento, pero que en un periodo muy cercano van a estar necesariamente funcionando. Tienen ya casi un despreciable, para decir una palabra, o no determinante, nivel de afectación sonora, que es realmente el principal problema ecológico. Si en pocos años, supongamos en 10 años más, ya estos aviones con ese poco impacto sonoro están en funcionamiento, pero nosotros ya levantamos el aeroparque, y allí en esos terrenos hay un parque de diversiones, árboles y alguna construcción que se haga, no sé lo que decidirá quién sea el dueño de los terrenos, cosa que todavía no se sabe, está en discusión judicial. Ya no podemos volver atrás, eso es irreversible. Hubiese podido funcionar un aeropuerto en la ciudad de Buenos Aires, pero ya no hay donde, no va a haber dónde ponerlo. Tengamos cuidado con esa toma de decisión. Yo tengo acá lo que me dice la Fuerza Aérea. Primero, al que primero tengo que escuchar. En la reunión que tuvimos en la comisión bicameral con el diputado Nievas, en la primera de las varias que ya hemos tenido, alguien me preguntaba cuál es su consultor. No tengo ningún consultor. El mío es la Fuerza Aérea, es mi consultor, que además me sale gratis. La Fuerza Aérea es mi consultor. La Fuerza Aérea me dice, dicho aeropuerto, Aeroparque, se está refiriendo, constituye un elemento preponderante para el manejo de las relaciones del Estado, vuelos presidenciales, autoridades nacionales extranjeras. El aeroparque Jorge Newbery, por la posición que ocupa en relación con la ciudad de Buenos Aires, es un aeropuerto valioso que no debería perderse, en especial para la ejecución de aquellos vuelos de escasa duración y corto recorrido, cabotaje o internacional. Desde el punto de vista técnico-operativo, la Fuerza Aérea es de opinión que el actual aeropuerto puede continuar operando si se mantienen medidas de control de la contaminación sonora y la restricción en los horarios de operación tendientes a controlar esta en horas nocturnas. Esta es la opinión de Fuerza Aérea, que es mi consultor. Esta es la opinión de la Fuerza Aérea. Sobre las restricciones que tiene que tener Aeroparque, las nocturnas que se refiere Fuerza Aérea, esta nota está firmada por el brigadier de Sá, subjefe del Estado Mayor General de la Fuerza. Claro, es que tendríamos en ese caso, si queda Aeroparque, dos aeropuertos de alternativa. Nada hay que si usted quiere tener un vuelo a Mar del Plata a las 3 de la mañana, que no puede salir de Aeroparque, salga de Ezeiza. Si usted quiere volar a Mar del Plata a las 3 de la mañana, puede ir de Ezeiza. A la compañía aérea no le conviene tener dos centrales en un lado, es un problema comercial. No tendrá el vuelo de las 3 de la mañana de Ezeiza. O no pondrá sus oficinas en Aeroparques, operará solo de Ezeiza. Nadie la va a obligar a ninguna compañía aérea a operar desde Aeroparque. ¿Les convendrá o no les convendrá? ¿Querrán competir con el Aliscafo para ir a Montevideo y a Punta del Este? ¿O no quieren competir? ¿Querrán competir con el tren que va cada vez más rápido y mejor y más cómodo a Mar del Plata? ¿O no quieren competir? Es un problema de ellos, es un problema de mercado. Nosotros tenemos que saber si esto nos conviene a nosotros como gobierno o no, como Estado nacional y como Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No sé si paso al otro tema o hay preguntas. Bueno, yo le agradezco mucho su poder de síntesis, doctor Barra. Bueno, Muchísimo. Tiene la palabra la señora diputada Alicia Castro. Gracias, presidente. Bueno, voy a formular una pregunta previa y después voy a hacer todas las otras preguntas porque de esta a lo mejor podemos obtener algún dato. En la comisión bicameral el doctor Barra dijo que el cronograma de toma de tenencia de los aeropuertos había sido elegido por el concesionario y que la citación había sido cursada por la jefatura de gabinete. Primero que quiero saber es cuándo, en qué fecha, qué día fue hecha esa citación, que no lo pudimos saber en la comisión bicameral, y por qué la hizo la jefatura de gabinete y no el ORSNA, como estipula el contrato que dice acordar con el ORSNA que citará al concesionario al efecto el cronograma de toma de tenencia de los distintos aeropuertos del Grupo A. sí, se citó, fue jefatura y el ORSNA en su anterior, con sus anteriores autoridades, y la fecha es 20 y 24 de febrero respectivamente. ¿Jefatura o el ORSNA? Las dos, porque el pliego identifica a la jefatura de gabinete como la autoridad de aplicación en ese momento inicial, sobre todo del contrato. Jefatura de gabinete y el ORSNA, insisto, con sus anteriores autoridades, hicieron las citaciones, por lo tanto, a pocos días de la vigencia del contrato, ¿no? Dentro de los 5 días que era lo exigido en el pliego. El concesionario presentó su primer cronograma. Bueno, que el concesionario iba a hacer la propuesta está en el pliego. Es un derecho contractual hacer esa propuesta con un límite de tiempo. Sí, la iba a acordar con el ORSNA, no la iba a exigir. Digamos. No es una concesionario exigencia. No era, es una exigencia. por lo tanto... Debía acordar. Él debía hacer la propuesta, nosotros aceptarla, por supuesto, en conjunto con la Fuerza Aérea. Esto lo hizo, cuando lo hizo, yo no sé si fue casualidad, fue picardía, esas cosas que ocurren, el mismo día de la medida precautoria. Bueno, de todos modos, si bien el concesionario quería tomar los aeropuertos del Grupo A antes de los 90 días que se establecían a partir de la notificación, en realidad consideramos que no le cabe ningún derecho al descuento del canon, porque el canon se efectúa sobre la base de la toma de tenencia, ¿no? De modo que nosotros, solamente con el fin de abundar, creo que consideramos que es absolutamente arbitraria y perjudicial para el Estado su decisión de descontarle 25 millones de pesos al concesionario, y posiblemente creo que se podría analizar si le caben a usted las penas de incumplimiento de funcionario público por el perjuicio que esto supone para el Estado. Sobre esto, perdón, para que quede hilado, Sí, yo me atrevo a proponer, no lo tomen como una falta de respeto ni nada por el estilo, una sugerencia sobre esta cuestión, incluso para ahorrar el tiempo que el presidente nos está pidiendo. Si nuestra decisión fue errada, y esto entonces fue por un error de derecho, acá hay un vicio de este acto administrativo, que es vicio en el elemento causa, que lo invalida y lo convierte en nulo de nulidad absoluta. El Estado, ustedes saben muy bien, tiene una ventaja sobre los particulares. El Estado puede alegar su propia torpeza. Es decir, el Estado puede plantear la nulidad de sus actos, nulidad provocada por sí mismo. En este caso la debería plantear judicialmente, porque el acto está cumplido y ejecutado, una acción que se llama acción de lesividad, en donde perseguiría la nulidad de la resolución del ORSNA que le reconoció ese crédito al concesionario y por lo tanto el pago de los 25 millones en cuestión. Nosotros podemos, por supuesto, que iniciar este tipo de acción, pero nos gustaría, porque tenemos la opinión contraria y tampoco vamos a actuar en contra de nuestra conciencia, nos gustaría, si los procedimientos de la comisión, que yo ignoro, eso lo permiten, pero por supuesto lo ignoro, que la comisión elevara un dictamen en este sentido, nos dijera, por tales y tales razones jurídicas, ustedes han errado, deben hacer la acción de nulidad, deben perseguir los 25 millones de dólares, porque yo insisto, esto tiene un riesgo de costas de 7 millones, 8 o 9, según lo que digan los jueces en su momento, de dólares, que lo va a pagar el bolsillo
del contribuyente. Y bueno, esta sería nuestra decisión siguiendo las instrucciones de la Comisión. Si seguimos en disconformidad, le pediremos dictamen al Procurador del Tesoro, que es el jefe del Cuerpo de Abogados del Estado y que debe resolver en definitiva esta cuestión. Por supuesto, todas las demás responsabilidades, las penales que ha dicho la diputada, o las patrimoniales que correspondan, o las políticas, cada uno las asume como las debe asumir. Pero cada uno las asume como las debe asumir. Todos debemos asumir las responsabilidades. Esto no es un problema de mera discusión rápida, esto es un problema de análisis profundo. Si estamos de acuerdo que esto es así, por supuesto harán el análisis que corresponda, y si la comisión hace ese dictamen, será valorado como... Le pido una interrupción al señor diputado Gutiérrez. A la diputada Castro, también por la palabra. Yo voy a dar un argumento, presidente, por el cual el Estado tiene que defenderse y defenderse bien. Es de tipo económico. Yo creo que usted está fallando en el razonamiento jurídico al no agregar un razonamiento económico. Nosotros no compartimos el proceso de licitación con un solo operador. Esto es público, tenemos un proyecto distinto que se explicara el sistema por cada aeropuerto separado y que el operador armara el sistema como él quisiera. Y basamos nuestro razonamiento económico fundamentalmente en la discusión que conoce bien el diputado Molino de las tarifas telefónicas. Esto es el subsidio cruzado. Acá el razonamiento económico de un solo operador es que las tarifas de los aeropuertos de máxima concentración subsidiaban la operación de los aeropuertos de mínima operación, donde la tarifa en esta difícil ecuación, hasta ahora imposible de conocer en las telefónicas, la mayor cantidad de usuarios subsidiaba a la menor cantidad de usuarios. El procedimiento que está utilizando, señor presidente, es que al dejar hacia el final los aeropuertos de supuesto déficit, usted está utilizando la plena tarifa en los de mayor concentración. Y ahí tiene una diferencia financiera que perfectamente a través de una auditoría económica la puede realizar en cuanto a coste de operación y a beneficio financiero, que seguramente va a compensar